Sube a Zona Cero, información del mundo del misterio, de los enigmas, de la frontera, con mucha gente que vamos a ir presentando ahora, con Manuel Carballar entre ellos. Manuel, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nos comentaba el científico Nogales ese cambio, esas actitudes del mundo animal sospechosas, extrañas, ese cambio de comportamiento con el volcán, pero es muy, muy llamativo. He leído alguna información. Nogales poco no quería atreverse, no se atrevía a decirnos todo, pero es que esa desaparición de los peces, esos peces emigrando, huyendo, no se ha producido con la erupción, con el volcán en erupción, sino que se ha producido bastante antes, como si ellos hubieran percibido algo. Ya os dije yo el domingo pasado que este tema molaba, que era interesante. Y si él decía que tenía que ser prudente porque no era biólogo marino, yo no soy biólogo a secas. Ni marino, ni terrestre, ni aéreo, ni nada. Pero sí sé, y todos sabemos... Eres bio y punto. Muy bio. Pero sí sé, como sabemos todos, que tradicionalmente siempre se ha dicho que hay ciertos tipos de hormigas, serpientes, sapos y aves, y también peces, que predicen los movimientos sísmicos. Y ahora YouTube está lleno de ellos. Y dentro del mundo marino hay en tradiciones como la japonesa, por ejemplo, pues, en toda Asia, pero también en otras partes del mundo. En Asia se llama, tiene el nombre de Yurgu no Tsukai, sí, que es el pez de remo, que es un bicharraco que puede alcanzar 6-8 metros de longitud. Es como una especie de anguila, como una especie de serpiente marina, a la que tradicionalmente, de hecho este nombre japonés significa algo así como el mensajero del templo del dios de los mares, porque se supone en la tradición japonesa que este pez, que vive normalmente entre los 200 y los 1000 metros de profundidad, cuando es avistado por algún humano, obviamente, que no sea buzo, por alguna persona normal, es porque ha abandonado su hábitat. También puede serlo, ¿eh? Sí, pero claro, si lo ve un buzo no tiene mérito. Claro. Lo que quiero decir es que si vive a esa profundidad, cuando es avistado en la superficie, es cuando se va a producir. Exactamente. Y por ejemplo, en el año 2011, cuando se produjo el terremoto aquel terrible de Japón, esto está documentado en publicaciones científicas, la aparición de más de 20 ejemplares de pez de remo antes de que se produjese el seísmo. Y lo mismo ocurrió en Chile, en Taiwán, con lo cual cada vez que unos pescadores se encuentran con un bicho de estos, pues salen corriendo pensando que va a haber un movimiento sísmico. Sí. Y no siempre ocurre, porque a veces el animal fallece de muerte natural y por las corrientes marinas llega a la superficie. Entonces, claro, lo ven, no significa nada. Pero sí es cierto que se recogía ya la semana pasada en el artículo que os comentaba, con las declaraciones de Manuel Nogales, que miembros de la cofradía de pescadores de Tazacorte aseguraban que llevaban 6 meses de merma en las capturas, que habían bajado los bancos de peces y que había sido uno de los peores años que habían tenido. Con lo cual, bueno, pues estas informaciones certifican que hubo un cambio de comportamiento en los peces. No quiere decir que tuvieran ningún sexto sentido, sino simplemente que igual sus sentidos les hacían prever que había algún cambio en la naturaleza que les hizo huir de ahí. Claro, había algo en el agua también que dicen los científicos, por ejemplo, en el caso del pez de remo, que sí está muy estudiado, es que al tener ese aspecto tan particular, es un pez como muy plano y muy largo, que digamos que es más vulnerable a recibir las ondas que puedan generar ciertos movimientos sísmicos y percibirlas quizá antes, porque es como una gran plancha solar bajo las aguas, ¿no? O que tenga que ver con gases que emanen de las placas cuando se produce algún movimiento. No es tan disparatado que algunos animales sí puedan percibir cosas que nosotros no. Josep Quijarro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches, pues escuchando con suma atención aquí el debate entre Manuel y nuestro invitado. Pero bien, contento después de regresar de Toledo. Cansado, muy cansado, pero bueno. Del Congreso de Misterio, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo ha ido? 8ª edición. ¡Hala! Pues muy bien, yo creo que la gente tenía muchas ganas ya de salir a la nueva normalidad. Y eso se ha notado
en la asistencia, pero bueno, yo me lo he pasado bien con los amiguetes de siempre que han venido a vernos, investigadores que todos conocéis y que por cierto mandan un saludo a Manuel. Tengo una cosa para ti, Manuel, que me han dejado un libro para ti, una novelita. Te la tengo que dar cuando... Acerca el oído y si hace tic-tac, no me lo des. No creo que es un thriller, pero tic-tac no. Igual hace boom. Bien, bueno, mira, igual aprendo algo. Igual es de Castaneda, fíjate. Bueno, más thriller que eso sí que es un thriller. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Silvia Casasola, muy buenas. Pues nada, por aquí andamos un ratito. Mado Martínez, buenas. Buenas noches. Oye, te dejo para el final porque nos vas a contar muy ampliamente una información. Seguimos con los volcanes, pero ahora nos situamos en el mundo maya. La desaparición, el colapso de la civilización maya puede que tuviera mucho que ver con la erupción de un volcán. Sí, puede. Estos días están hablando muchos de volcanes. En la Rosa de los Vientos estamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en la isla. Mientras en el otro lado del charco, un antropólogo de la Universidad de Colorado acaba de hacer un descubrimiento que viene a contradecir lo que creíamos de los mayas y en concreto del volcán Ilopango que se encuentra en lo que es el actual Salvador. ¿Por qué? Porque lo que sabíamos hasta ahora, según un estudio de la Universidad de Oxford, que lo publicaron además el año pasado, que también fue casi que ayer, bueno, es que esta erupción, que fue la más importante en los últimos 10.000 años y conocida como Tierra Blanca Joven, arrasó un radio de 40 kilómetros y afectó a la población situada en un radio de 80 kilómetros. Y la columna eruptiva llegó a 45 kilómetros de altura y las cenizas viajaron más de 7.000 kilómetros hasta llegar a Groenlandia. Se expulsaron unos 55 kilómetros cúbicos de magma y más de 2 millones de kilómetros cuadrados de América Latina quedaron cubiertos por una capa de cenizas. Entonces, como consecuencia, el cielo se oscureció en esta región durante al menos una semana. Y este evento fue tan fatídico que los investigadores pasaron a denominarlo el Armagedón maya, así como el apocalipsis maya. Es decir, como el evento volcánico que provocó la desaparición de estos mayas. Pero ahora tenemos un estudio que asegura todo lo contrario. Ha sido publicado en la revista Antiquity y lo que dice es que la erupción de Ilopango, que era como se llamaba este volcán, no fue el fin de la civilización maya, sino que estos consiguieron salir adelante y prueba de ello es que construyeron una enorme pirámide maya con los materiales volcánicos que expulsó este volcán, además, porque el autor de este estudio, Akira Ichikawa, este antropólogo, considera que la construcción de la pirámide se inició tan solo 5 años después de que la erupción arrasara la zona. Y él y su equipo, además, estuvieron excavando en el asentamiento de San Andrés, que es donde se encuentra esta gran pirámide en la que descubrieron una capa de 5 metros de ceniza y piedra pómez, y al hacerle la prueba del radiocarbono obtuvieron una fecha de datación posterior y reciente a la erupción volcánica. O sea que podrían haber construido esta pirámide como tributo religioso, tal vez para callar la furia del volcán, y fue una construcción colosal, que requirió además mucho esfuerzo, mucha mano de obra, lava como material de construcción. Y Ichikawa, que es el líder de este estudio, dice que este acto, además, pudo ser o fue crucial para restablecer el orden político y social, a un ejemplo de resiliencia y de cómo el ser humano ha lidiado a lo largo de los siglos con este tipo de catástrofes a la hora de salir adelante como sociedad. La pirámide de la campana de San Andrés, que además es preciosa, es una construcción bellísima esta pirámide, es el primer monumento maya hecho a base de piroplastos, es decir, de material volcánico, como material de construcción, y su imponente arquitectura yo creo que nos recuerda un poco el valor de una cultura que iniciaba una nueva etapa desde su historia caminando sobre las cenizas de aquella tragedia colectiva que les había azotado. Tragedias de la naturaleza, Juanjo Sánchez Oro, que tienen mucho que ver con el origen de creencias, de religiones, de cultos en el mundo antiguo, que no se entendía o se daba una visión divina
o demoníaca a la fuerza de la naturaleza. Hombre, yo creo que además este tipo de civilizaciones, en el caso de los mayas, está muy claramente, hay un entrelazamiento muy claro entre determinados fenómenos climáticos y cómo ellos despliegan la religiosidad. Pero es muy interesante lo que ha estado comentando Mado, porque realmente yo creo que hay una gran discrepancia entre lo que piensa la gente, o lo que pensamos un poco la mayoría, con respecto a ese supuesto colapso maya, también a través de determinadas películas y todo esto, y lo que realmente se está hablando en el mundo académico. Es decir, en el mundo académico no hay una clara idea de que hubiera como un derrumbe de la civilización maya de golpe, sino que realmente entienden que lo que hay es una sucesión de ciudades que de pronto logran un gran auge y en un momento dado entran en declive, pero al mismo tiempo luego hay otra que toma el relevo. Entonces, lo que es la desaparición o más bien el vaciamiento de determinadas ciudades se está produciendo constantemente. La población, o sea, los mayas no han desaparecido, siguen siendo una parte de la población en la zona de Centroamérica y en México muy importante. Hay mayas cuando llegan los conquistadores españoles. Hay ciudades mayas en auge cuando está realizándose la conquista y de las últimas que se consiguen conquistar, creo que ya se viene entrado el siglo XVI. O sea, que realmente esto de que hubo como un colapso maya es algo que ahora mismo está muy matizado dentro de lo que es los arqueólogos, los antropólogos y los historiadores. Decía mi abuela que cuídate de los locos, pero cuídate más de los tontos, que usan mucho la cabeza. No siempre la usan en la buena dirección. Bueno, pues esta información que vamos a contar ahora nos habla Silvia de gente que usa mucho la cabeza, usa mucho el cerebro, pero no siempre de forma inteligente. No tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, no, porque lo que especifican es como que estamos magnificando el poder del cerebro, que en el último tiempo pues se ha hablado, y aquí lo hemos hablado mucho, la importancia de la exploración del cerebro, de que hay que utilizar el músculo igual que utilizas el cuerpo, porque eso te ayuda a ser más inteligente. Bueno, pues resulta que como siempre estamos con estos estudios en los que se opina de forma diferente, pues hay una neurocientífica que se llama Annie Murphy-Paul, bueno, y ella dice que como que estamos hablando demasiado grandilocuente del cerebro, que el cerebro no deja de ser un órgano y el cerebro es limitado y además se distrae con facilidad. Entonces lo que hay que hacer es darle herramientas a ese cerebro. Y te da una serie de más o menos recomendaciones o opciones que ella le llama la mente extendida. ¿Por qué? Porque dice que incluso hasta en determinadas personas, que muchas veces pues yo me incluyo, que empiezas a decir, uy, estoy perdiendo la memoria, cada vez estoy peor, se me olvidan las cosas, bueno, pues... Sobre todo cuando estás buscando unas gafas y te das cuenta que las tienes delante de los ojos. Correcto, sí, además lo comentábamos la semana pasada. Es muy típico, sí. Bueno, o las llaves, ¿dónde he dejado las llaves? Y lo dices con la mano en alto y sujetando las llaves. Sí, que eso decíamos que si era la distracción y tal. Bueno, pues lo que dice Annie es que lo que hay que hacer es quitarte esas cosas que no son importantes. Entonces, pues por ejemplo, que uno tiene en su cabeza que lo quiere guardar todo. Tengo cita con el médico, tengo una reunión, tengo que preparar tal papel, pues que no, que eso te lo tienes que quitar de tu cabeza y tienes que hacer tu agenda, tu lista, tus cosas. ¿Para qué? Para dejar tu mente y tu cerebro libre para cosas importantes. Como recordar dónde has dejado la agenda. No, eso no es importante. Pues macho, si lo has anotado todo en la agenda y te olvidas la agenda, tenemos un problema. Ya, pero a lo mejor te puedes dejar notitas y tal, porque entonces volvemos a entrar en bucle. Yo lo hago, yo tengo todo lleno de claro, por todos. Claro, es que entonces entramos en bucle, porque dice que el cerebro lo que se le da fenomenal es imaginar y planificar. Ahí somos la repera. Cuando tú estás imaginando y planificando, el cerebro está en su salsa y está fenomenal. Entonces, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, esta mente extendida que ella comenta, que yo soy muy de gestos, de hablar con gestos, pues dice que es muy importante la herramienta de las manos. Que parece que no, pero que personas que a lo mejor la inmovilizan las manos, le cuesta mucho comunicarse y le cuesta mucho incluso concentrarse y pensar, porque la forma de mover las manos es una forma de transmitir lo que tú estás contando y lo que estás haciendo.
Otra de las cosas que comenta es que también es importante el contacto con la naturaleza. Y en eso habla con el tema de la distracción. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en urbanitas y nuestros ancestros pues estaban en la naturaleza y claro, el estar que te distraes no es que te distraigas, es que estás un poco al loro, si te va a venir a atacar este o te va a venir a atacar el otro. Entonces, como ya no estamos en ese momento, en esa época en la que puede ser una víctima fácil, bueno, en determinados sitios así un poquito complicados, sí, pero que pues eso que te da facilidad para distraerte con tonterías y tal. Entonces, que el contacto con la naturaleza te hace volver a llenar tu cabeza para volver a saber concentrarte. ¿De acuerdo? Esa es otra opción. Y la otra opción dice que tenemos un poco la leyenda o el mito de que hay genios que tienen una inteligencia maravillosa y que, vamos, que son unos verdaderos superdotados. Y dice que, bueno, que sí, que en un momento dado eso puede ayudar, que alguien tenga un poquito más de inteligencia, pero que también ayuda mucho a tener un poco como una especie de que llama ella como una especie de inteligencia colectiva o memoria extendida. ¿Y por qué lo hace? Pues porque si tú quieres, por ejemplo, crear algo, te resulta más fácil juntarte con varias personas y estén todos pensando y a la vez, pues claro, resuelves más fácilmente ese problema porque todos están opinando y están dando una solución. Entonces te puede resultar más fácil para que tú ordenes incluso tus propias ideas, con lo cual llegas a una conclusión más importante. Y luego da una serie de consejos. Pues, por ejemplo, dice que también, lo que comentábamos antes, de eliminar en papeles, en agendas o eso, quitarte esas cosas que son así poco superfluas para dejar memoria liberada para cosas importantes. Y luego también que para concentrarte es muy importante, como hacíamos los pequeños, apilar objetos, juntar objetos, y entonces cuenta uno de los descubridores del ADN que la forma que llegó a la conclusión de cómo funciona el ADN era porque se dedicaba a coger cartones y los iba uniendo, y entonces eso le fue dando la idea. O sea que como que manipular objetos y eso nos viene bien también para concentrarnos. O sea que las cosas manuales son importantes. Y bueno, pues eso es lo que comenta ella en general, con lo cual, pues bueno, que sí, que el cerebro es una maravilla y todo lo que tú quieras, pero al final es limitado y hay que dejarlo para que esté en su momento de 100% desarrollado para lo que estamos hablando antes, para imaginar y para planificar. Y de chupar sapos, que lo hablábamos antes, ahí claro, no pone nada. Es que estaba pensando yo, según lo que recomendaba esta científica, Manuel, que tocar cataplines parece buen gesto, ¿no? Son trabajos manuales, Claro. se puede usar manualidades. Sí. No, lo más con este tipo de estudios es que a veces el sesgo está en el investigador, muchas veces, ¿no? Y yo entiendo, fíjate, por lo que estabas comentando, que ahora ya no hay amenazas como antes. En el mundo urbanita quizá no, pero yo que llevo unos meses pateando mucho el rural, por el tema de las meigas, de los brujos, de los curanderos y teniendo mucho trato con gente del campo, claro, da la sensación, o sea, tú estás en Madrid y luego te vas a un pueblo perdido en la provincia de Orense y es como si hubieses viajado en el tiempo. O sea, hay personas, el otro día me comentaba un amigo que es apicultor, que ellos el drama que están viviendo ahora en Galicia con el tema de las abejas son las velutinas, que son estas abejas enormes, asesinas de las abejas que producen la miel, y me contaba cómo se turnaba con su cuñado para hacer guardia delante de las colmenas con unos mecheros de estos enormes para defender a sus abejas del ataque de las velutinas, que ya han matado a varias personas, humanos, en Galicia, ¿no? O el tema de los lobos, que yo entiendo, yo adoro los animales, pero hay una forma de ver los problemas que generan los lobos por parte de un urbanita que nunca en su vida va a ver un lobo, y otra muy diferente es la que tiene un pastor al que los lobos le matan las ovejas y le produce un drama. Entonces, a veces generalizar toda la sociedad en función del parámetro de nuestra forma de vida urbanita no es real, porque hay gente que vive igual que nosotros, pero con otras circunstancias muy distintas. Hablando de lobos y de caza, desde hace unos días en España, en toda España, está prohibida la caza de lobos. Sin embargo, en Estados Unidos, en Giuseppe Guijarro, hay una ley, ha aparecido una ley que permite, ¿qué es eso de cazar ovnis? Que es legal.
Sí, bueno. Bueno, lo es legal y milagroso también, pero bueno. Cuando hablábamos del informe decíamos, ¿es toda carta blanca para que puedan disparar a partir de ahora? Bueno, no es exactamente así, pero es verdad que después de ese famoso informe preliminar, parece que la cosa haya terminado aquí y no, hay más novedades. 3 meses después de que el Pentágono publicara ese esperado informe preliminar, que en realidad no es que lo publicara el Pentágono, fue la Agencia Nacional de Seguridad, ¿no? Resulta que el gobierno de Estados Unidos ya ha dado el primer paso de lo que se comprometió a hacer recién desclasificada esa información, que era establecer una oficina permanente cuya única meta sea la investigación de este tema de una forma abierta. Es decir, van a crear, no sé cuántos, pero su Mulder y Scully, en este caso en serie. Se llama NDAA, que es la Autorización de Defensa Nacional, una ley, una disposición que forma parte de esta ley, que ha sido aprobada este pasado día 23 de septiembre por 316 votos a favor y 113 en contra. Es decir, mayoritariamente la Cámara de Representantes se ha mostrado abierta a la creación de esta oficina que va a centralizar, como ahora veréis, toda la información sobre los UAP, los fenómenos aéreos no identificados. Y como siguiente paso, ahora es el Senado quien deberá aprobar su propia versión de este proyecto de ley, y luego las dos cámaras pues resolverán las diferencias, como aquí en España, y saldrá. Pues es como aquí en España la hemos fastidiado, ¿eh? Bueno, en teoría es así. Sí, hombre, claro. La Cámara baja, pasa al Senado, el Senado la devuelve y ahí se aprueba definitivamente. Bueno, pues esto es más o menos como todo el mundo sabe, las leyes se deciden en el Senado. Es una ironía, ¿eh? Por eso he dicho, bueno, sí. Muy irónico, sí. Bueno, nos podríamos ahorrar un pastizal en sueldos, pero también es verdad que lo vemos pues desde Madrid o Barcelona, que son grandes urbes y que manejan un montón de gente, y hay poblaciones, hay provincias mucho más pequeñas que no tienen esa fuerza o representatividad, y ahí es donde, al menos en teoría, el Senado debiera de representarles. Pero bueno, a lo que vamos. Vamos a Estados Unidos, porque esta nueva oficina, digamos que llevará a cabo en todo el departamento la misión que actualmente realiza el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados. Y hay una sección que se llama 1652 HR 4350, fijaos, si me he documentado, que tiene 5 páginas, y que es una enmienda, una cosa agregada o presentada por un senador republicano que se llama Rubén Gallego. Este era como tú, Manuel, de Gallego, ¿eh? o como también Bruno. Claro. Y que es un veterano del Cuerpo de Marines, de ahí lo de cazar ovnis, un veterano del Cuerpo de Marines que, entre otras cosas, ha propuesto desarrollar procedimientos para sincronizar y estandarizar la recopilación, notificación y análisis de incidentes relacionados con estos fenómenos no identificados, para que vayan a parar al Departamento de Defensa, desarrollar, como segundo punto, procesos y procedimientos que aseguren que tales incidentes de cada departamento militar sean reportados a un repositorio centralizado, que se establezcan procedimientos para exigir la notificación oportuna de estos incidentes. ¿Y esto qué significa? Que hasta ahora, que era muy fuerte, cuando un piloto civil o militar reportaba un incidente ovni, era suspendido de empleo y sueldo, se le mandaba a hacer una serie de test psicológicos, ¿no?, de examen o de evaluación psicológica, y si todo estaba correcto se le devolvía la licencia, volvía a cobrar y volvía a estar en marcha.
por lo que muchos pilotos omitían papeleo, omitían la declaración, porque decían, sí, hombre, me voy a quedar yo sin cobrar, pues yo qué sé, 2 semanas, ¿no?, que dure todo este procedimiento, y encima no voy a poder volar. Pues esto, a partir de ahora, cambia, y lo que ocurre es que, bueno, no sé si se les va a incentivar o no, pero desde luego se va a exigir, dice, la notificación oportuna y coherente de tales incidentes. Esto es una forma, por eso utilizaba digamos, el paralelismo como cazar ovnis, porque van a intentar buscar informes de donde no los había para intentar buscar patrones de comportamiento. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar enterarnos de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Luego continuamos, Josep, vale, porque son casi las 2 de la madrugada. Es hora de saber eso, de saber qué es lo que está pasando en todos los sitios, en España, en el mundo, aquí en la sintonía de Onda Cero, y después continuamos en la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, un programa que estará hasta las 5 de la mañana con todos vosotros. A las 5 de la mañana comienza aquí en Onda Cero el Club de las 5. Queda todavía, insistimos, en mucho programa por delante, y queda también, por supuesto, mucha tertulia. Qué noticia y qué información. Nos estamos enterando de muchas cosas, estamos formándonos mucho científicamente sobre el mundo de los volcanes. Una de las cosas que estamos descubriendo en estos días. Ahora, la situación del volcán es no pasa nunca a ser buena, es cada vez casi peor. Pero nos hemos enterado de que ese cráter que se ha abierto en esta explosión, los cráteres se abren con las explosiones, no por ahí sale la lava o el magma. La diferencia entre magma y lava es una de las cosas de las que nos hemos enterado, pero ese cráter que estaba sacando el magma, convirtiéndolo en lava, pues ese cráter se ha partido en las últimas horas, nos lo han contado en informativos, en noticias, se ha partido en La Palma, el cráter de Cumbre Vieja, y todavía hace la situación más complicada. Josep, no hay un día mejor que otro, ¿eh? Cada día casi parece peor, ¿eh? Fíjate que estoy siguiendo con tremenda preocupación, sobre todo por los canarios, ¿verdad? Este fenómeno de la naturaleza, que por maravilloso que nos parezca, supone un drama personal para cada una de las personas que se han quedado sin vivienda, sobre las que se han quedado sin trabajo, sobre las que van a quedar aisladas seguramente durante muchos años, porque no se van a poder cruzar la isla. Es una frontera natural que este volcán les ha regalado. Pero es verdad lo que dices tú, no parecen que hayan buenas noticias nunca, en el sentido de que esta erupción parece alargarse en el tiempo, mucho más de lo que inicialmente se esperaba. Y por bonitas que nos regalen las imágenes, yo sigo viendo todo esto con muchísima preocupación. La verdad es que estamos muy preocupados. Ha pasado ya casi no. Hoy se cumplen 2 semanas del comienzo de la erupción. Comentábamos ese día, el día del comienzo, con el periodista, con el investigador José Gregorio González. Esa duración no se sabe nunca cuándo va a ser, pueden ser días, pueden ser semanas, incluso hay volcanes que han estado así en actividad durante años. No quiero saber lo que puede pasar si esto se extiende mucho en el tiempo, porque la isla está notando ya mucho lo que está pasando. Tenemos que ayudar a todos, pero sobre todo tiene que ayudar la naturaleza, darnos una pausa en que todo esto pase ya.
En efecto, sí, darnos un respirito, porque, desde luego, porque cada vez que ponemos los año. informativos y la televisión, uno se sobrecoge al ver lo pequeñitos que somos frente a la naturaleza. Yo creo que lo he contado alguna vez. Yo he tenido la oportunidad de estar en la boca de un volcán, en el Stromboli, ahora que nos hemos familiarizado con tanto el Stromboli, con el término por la stromboliano, explosión ¿verdad? stromboliana que ha sido la del volcán en La Palma. Y es una explosión cada 20 minutos, pero te aseguro que yo no he vivido nada que me sobrecoja más cada vez que oyes ese volcán y que ese sonido te remueve las entrañas, ¿no? Así que me imagino lo que deben estar pasando todos los vecinos de La Palma, aunque estén lejos, al escuchar el sonido penetrante de ese volcán. Y bueno, ya si ves el resplandor, las imágenes o la cumbre de humo, pues debe ser terrible. Josep, también escuchamos en las noticias, en la información, nos contaron esta semana pasada cómo aparecía una ley necesitada por muchos y reclamada por muchos que prohibía en nuestro país la caza, en todo el país, la caza del lobo. Y también ahora, paralelamente en Estados Unidos, a otro nivel, por supuesto, pero aparece una ley, un permiso para la caza de ovnis, que eso significa, entre otras cosas, que se va a centralizar en algún sitio toda la información que tiene que ver con los no identificados, con los ovnis, con los hoy llamados UAP. El titular es un eufemismo, es evidente, ¿no? Pero lo que significa es que a partir de ahora, en lugar de desacreditar a los pilotos de su propio ejército, de sus propias fuerzas aéreas, se les va a escuchar, que se va a recoger esa información, se va a centralizar, se va a coordinar con otros departamentos y agencias del gobierno federal, según corresponda, para tratar de buscar patrones y evaluar si definitivamente, como se sacaron de la manga Luis Elizondo y sus lobistas, suponen o no una amenaza real para la seguridad nacional del espacio aéreo. Pero sí hay otra noticia al hilo de esta misma, porque forma parte de esta misma iniciativa de este senador republicano, que es que propone que esta nueva oficina de fenómenos aéreos no identificados entregue un informe al Congreso al menos una vez al año durante los próximos 5 años. Es decir, un lustro en el que vamos a tener que vivir, no sé si con tanta emoción como el 25 de julio, ese esfuerzo que hace la administración norteamericana en pos de la verdad. Y es otro eufemismo, porque yo siempre he pensado que si ahora reconocen que hay 144 de 145 no explicados, ¿por qué? ¿Por qué ese cambio tan brutal, ¿no? Nadie da nada a cambio de nada. Seguro que hay alguna maniobra extraña y la vamos a ir viendo paulatinamente año a año durante un lustro para saber qué lleva consigo, ¿no?, esta investigación y qué patrones se encuentran, y saber definitivamente si los ovnis constituyen, como unos insinúan, una inteligencia no humana, o son simples entre comillas, porque tienen una potencialidad de maniobra, velocidad y giros extraordinaria, un ingenio humano. Vamos a conocer algo más, Juanjo Sánchez Oro, informaciones nuevas sobre algo incomprensible, pero hay algunas personas que piensan que el aire es comida, alimento. Sí. De verdad, estamos hablando en serio. Hay gente que piensa eso. Sí, son los que se autoproclaman respiracionistas, sería un poco la traducción, lo cual tampoco es como muy original, porque yo creo que todos los que estamos aquí lo somos, ¿no?, por defecto. Lo que pasa que... Hombre, que ellos... no me fastidies, no lo somos, ¿no? ¿Tú respiras? Yo respiro bastante abundantemente. Si es que es muy rara la gente que está aquí. Varias veces al día. ¿Sí? Sí. ¿Incluso? Sí, incluso. Joder, qué barbaridad. Y estos, en cambio, respiran, pero claro, lo que dicen es que solamente respiran, y cuando respiran además se alimentan. Del aire.
aire, claro, Sí. del aire, ¿De bueno, o verdad? del prana ¿Esto o existe? de equivalentes. Existe, hay un reportaje... ¿Hay que es- sabores de aire? yo no sé ya si lo paladean tanto, hacen menú degustación o buffet libre. Por fin puedo invitaros a comer a todos. Fíjate. Estoy Claro. entusiasmado. Bueno, perdón, tú no sabes yo qué exquisita soy con el aire, ¿eh? Cuidadín. Es que hay aires y aires. Claro. Hay aires Hay y gente aires. que se da mucho aire. Sí, también. Suena fatal eso. Oye, que me ha echado un aire, ¿tienes hambre? Eso, tú fíjate para dónde se va. Bueno, pues hasta aquí la noticia. Yo me veo incapaz de seguir ya. Vamos allá. Bueno, pues es un reportaje que ha hecho una autora norteamericana que se llama Brina Kerr, que lo que ha hecho ha sido, después de que en junio leyó un artículo sobre precisamente esto, sobre un grupo, una pareja de respiracionistas que afirmaba que sobrevivía gracias a la energía del universo, lo que ha hecho ha sido pues ponerse en contacto con ellos y estas personas organizan ¿Puesto retiros. cámara oculta o...? No, abiertamente la han dejado participar y entonces lo que ella narra, además en un reportaje bastante amplio, narra pues lo que ha sido la experiencia de ese retiro y ver efectivamente qué es lo que hay detrás, ¿no? Y bueno, os cuento así porque digo, el reportaje es muy, muy amplio. Claro, al principio parte de, como ya sabéis, pues hay determinadas corrientes filosóficas, incluso podríamos decir, porque también aquí en el estoicismo romano pues se hablaba también de una especie como de, no sería energía, pero bueno, de fuerza vital, de ánima que tiene el cosmos y que tienen todos los seres humanos y también, por supuesto, el aire. Y también en otras, si nos vamos a Oriente, pues tenemos también la noción de prana, que sería también como una especie de ánima que impregna la naturaleza y que también impregna el aire y en principio también sería un nutriente para el ser humano y para todos los seres vivos. Ellos lo que comentan, la experiencia que comenta Brina Kerr es que se puso en contacto con esta pareja de respiracionistas que organizan diferentes retiros que además les va bastante bien porque los organizan en Estados Unidos, en concreto en California, si no recuerdo mal, pero luego también hacen retiros en otros lugares del mundo y la verdad es que se apuntan. Ellos Les sale hacen barato. talleres Claro. Organizan los retiros de respiracionistas. Eso es, entonces hacen la convocatoria y la gente va allí a hacer este tipo de prácticas, ¿no? Ujú. Que les va bastante bien por eso, porque bueno, pues apunta mucha gente y dan el reportaje pues el distinto perfil, los diferentes rituales que hacen durante todo este proceso. Y lo que ellos, en el caso en el que lo que ella fue, eran 6 personas las que se alojaron todas juntas, más esta pareja, que son los que actúan como directores del retiro. En principio tienen que estar 3 días sin comida, sin agua, y luego ya 4 días más solamente con zumos. O sea que es una experiencia de un ayuno de 7 días. Hay ayunos más largos, de 21 días, pero en principio ella participó en este nada más. No hay ningún tipo de médico, ella observó, no vio a ningún especialista, ningún sanitario que controlara de alguna forma el metabolismo de todas estas personas mientras duraba el retiro. Solamente vio una caja blanca que la llamaban BioWell y que supuestamente lo que hacía era medir el campo energético humano y los chakras de las asistentes al retiro. Vale. Pero que además acabó rompiéndose mientras iban de camino al retiro. Que yo tampoco sé. Entonces los chakras se fueron todos al suelo. Pues yo no sé ni cómo se entiende que funciona y cuándo está estropeada. Yo no sería incapaz de distinguir cuándo el BioWell funciona de una manera o no. Pero bueno, cuesta, por si os interesa, el precio de estos 7 días, el menú completo, porque es pensión completa. Esto. Pero la merienda, Momento teletienda. la merienda también, ¿no? Todo, pensión completa. Con $1.080. primer y segundo plato. Qué barato. ¿Cuánto? $1.080. Oye, Manuel, tú ¿tomar que aire? estás Joder, millonetti, qué barbaridad. invítanos. Por lo que veo, el aire lo ponen ellos, no tienes que llevarlo. Y luego, bueno, pues es interesante. Yo menú diverso gourmet. Y lo que hay pues es realmente es como ahora mismo se están haciendo muchos retiros de toma de ayahuasca, lo que comentamos de chupar sapos y cosas por el estilo, ¿no? De que lo llaman medicina, pues exactamente lo mismo. Decía que conviven todos juntos en el mismo espacio, hay una serie de ¿cómo se llama esto? Como de alfombras de yoga, pues para hacer... O sea, que no se gastan en nada. Es que es todo
es todo ganancia. Todo es minimalista. Qué maravilla, fíjate cómo se lo montan. Y entonces, bueno, lo que comentan es, claro, que ella empezó a entrevistar a todas las personas que iban allí y para ver realmente con qué ánimo iban o qué esperaban encontrar. Cuando ya estaban desfallecidas hablaban maravillas. Y bueno, hay experiencias de todo tipo. Hay quien dice que, pues eso, que quiere realmente como conectar, un poco con limpiarse, sobre todo mucho el concepto de contaminación, de limpieza. Claro, la limpieza es total. Había alguna persona, me ha llamado la atención, alguno de los testimonios, que era gente que quedas desintoxicado totalmente. No, pero ojo, que eso es interesante, porque claro, han encontrado este tipo de filosofías y de prácticas que claro, se basan, como decimos, pues en libros sagrados, en tradiciones, en lo que es el propio ayuno, que lo practica también el cristianismo, ¿no? Sí, claro. Se practica tradicionalmente. Lo que pasa es que se ha encontrado ahora un fundamento científico, que es también lo que están utilizando todas estas corrientes de nueva era, que es que en el año 2016 un científico japonés, que es Yoshinori Ozumi, ganó el premio Nobel de Medicina por una investigación sobre el ayuno que demostraba que en un momento dado el cuerpo humano lo que hace es que practica o hace un reciclaje celular que se llama autofagia. Y es que cuando ya no le llegan nutrientes desde fuera, lo que hace es como comer las impurezas, se nutren las células de las impurezas que hay en la sangre. Entonces, por eso también empieza a haber ahí como una especie de recomendación, que esto sería interesante hablarlo con algún biólogo, que comentara precisamente este proceso. No sé los nutricionistas qué opinarán de eso. No, bueno, este es un premio Nobel. Él lo que observó es que cuando el cuerpo humano ya no le llegan nutrientes de fuera, pues trata de comer las células. Pero es una investigación que usaron los que defendían estas esto cosas. Pero no es que el estudio defendiera esas cosas, sino que lo usaron. Exacto. Estos, claro. Lo que quiero decir con esto es que, es decir, en un momento dado esta autofagia lo que hace es que, como no llegan elementos nutrientes desde fuera, pues las células tratan de comer lo que hay alrededor. ¿Qué es lo que comen? Los desechos. Y entonces de alguna forma se está produciendo los un proceso de desechos y limpieza. otras cosas, porque también te absorbe lo bueno que tú tienes. Pero si ya no llegan nutrientes de calidad, lo que hace es tratar de depurar lo que hay ahí. Entonces por eso este argumento es lo que están utilizando, como digo, estos para tratar de avalar el ayuno. Lo que pasa es que todo esto tiene una medida. Por eso. Todo tiene una medida y no puedes llevarlo a 21 días o cosas así, ¿no? Claro, pero es que en el mundo de la nueva era hay cada jeta sinvergüenza que roba el dinero, cobra el dinero por cosas como esta. Te va a lo cobrar peor es que haya el gente aire. que lo pague. Claro, Sí, pero bueno, porque te regalan la oreja. No es que es porque si te pones así dices, pero oye, pues da mira, igual que haya gente que lo pague. me quedo en mi casa, me desintoxico, adelgazo, estoy, pues eso, como has dicho, 3 días sin tomar nada, luego un poquito de zumo y fenomenal. Pero el problema es que si tú estás en tu casa, tú no tienes la sensación de que lo estés haciendo bien. Tienes la sensación de que lo estés haciendo bien con estos señores que te están regalando la oreja y te están diciendo Al margen de toda esa picaresca, yo no sé si recordáis, a mí fue un caso que me llamó mucho la atención en 2010, lo de Prahlad Jani, el anciano de la India, que ya en el 2003 había sido un gurú, un santón de estos, hinduista, que decía que llevaba 80 años sin comer y que también se alimentaba la respiración. En el 2003 sé que lo metieron 10 días en un hospital para monitorizarlo, observarlo con estudios todos los días, y los médicos decían que ni había comido, ni había bebido, y en el 2010, en un hospital militar... Lo de siempre, las imágenes de ese vídeo, pues lo de siempre, hay quien piensa que realmente... porque sí que se le lavaba de vez en cuando, y tenía asistentes... incluso podía recibir a sus devotos, sí, claro. por eso, ahí es donde piensan que había determinadas... Lo interesante era los análisis médicos que se hacían diarios, porque decían, por ejemplo, que la vejiga se llenaba, aunque no tenían constancia de que orinase en ningún momento, ¿no? Y yo no sé en qué acabó esa historia. Pues sé que él murió en el 2020. Yo lo seguí porque hubo hace unos años. El problema es que los investigadores que lo hicieron, que es lo que tú dices, que además han hecho... El problema de estos investigadores es que solamente han hecho ruedas de prensa. Nunca han publicado los estudios formalmente. Ni las mediciones, ni todos esos análisis. Pero entonces, supongo que se podrá acceder a ellos. Yo lo que sé... sea un secreto de Estado. No, lo que sé es que ha habido muchas críticas por parte de otros médicos de la India que querían revisar esos estudios, incluso participar, porque claro, sería un caso extraordinario, porque además yo no sé si está... No, murió hace muy poco. En 2020, año pasado. Eso es, justo. Pues el problema es que, claro, querían investigarlo y al parecer no había manera de poder acceder a esos estudios, porque lo que tú dices, no solamente fue una vez, sino que fueron varias veces. Sí, en varios hospitales. Fue por eso que me llamó la atención a mí ese caso. Un grupo multidisciplinar, hubo grabaciones de vídeo y lo único que lo que tú dices, esos informes, los puedes leer en la página web, algunas cosas en su página web, pero claro,
no es un estudio formal porque tiene que, pues ya sabemos, tiene que cumplir una serie de requisitos para que eso se valide, se publique en condiciones, ¿no? Lo que hay en este caso, que me ha llamado la atención también en esta crónica que ha hecho esta periodista norteamericana, es que otras personas, por ejemplo, iban allí porque tenían problemas con la alimentación. Se sentían que tenían adicción a la comida y entonces de alguna forma también pensaban que de esta manera podían romper, metiéndose en todo este imaginario del prana, de tal, pues esa dependencia que tienen de la comida, tratar de poderla gestionar de otra manera, ¿no? Entonces ella no, la verdad es que no carga mucho las tintas contra esta práctica. Ella dice que además es de California, que está acostumbrada pues a haber visto de todo en California, porque claro, imaginaos lo que es, dice, o sea, que no se asusta de este tipo de retiros, al contrario. Yo soy respiracionista, pero es que soy de California, ¿eh? No, pero quiero decir que ella cuando va a investigar va a documentarse, quiero decir que y no es precisamente, dice que bueno, que ha encontrado además perfiles, por ejemplo, muy variados. Los más jóvenes tenían 30 y pocos años, los más mayores 60 y tantos. Decía que eran profesiones de lo más normal y corriente, y sobre todo eso sí que detectaba como que cada uno iba un poco a su historia. Había una, por ejemplo, que sí que quería, porque también vendían un poco que tú en este proceso de purificación, de captar energías del exterior, pues también te empiezas a adquirir cierta capacidad para curar a los demás. Entonces tenía determinados familiares afectados por determinadas enfermedades y de esta forma pensaba que podía convertirse en sanadora, ¿no? Con este sistema. Pero bueno, y ella participó en el ritual y bueno, bien, también claro, comenta que hay estudios científicos que evidentemente hablan de que en el momento en el que tú prolongas demasiado el ayuno, pues ya empiezas a tener también, como comentabas tú antes, Silvia, pues trastornos también mentales o alucinaciones que pueden además reforzar tu idea de que realmente estás contactando con algo especial o te estás sintiendo especial, claro, ¿no? Pero bueno, el artículo es interesante en cuanto a esto, que es... era una de las técnicas de tener experiencias místicas. Claro, es que el ayuno, claro. Por eso digo que el ayuno está incorporado en todas las tradiciones religiosas y en los procesos de ascetismo. O sea, eso es de lo más habitual. Una historia tremenda, pero más tremenda todavía. Palpable el dolor, el daño. Esa historia que nos vas a contar, Manuel, sobre caza de brujas. Sí, yo estoy muy sensibilizado con este tema últimamente porque, sabéis que estoy trabajando en el cuaderno de campo número 9, pero lo que en teoría va a ser actualizar datos y contextualizar y ver las últimas publicaciones, pues llevo meses metido en el mundo de la brujería y abriendo cada vez más melones. Y esta semana, precisamente, estuve en el Archivo Histórico del Reino de Galicia, donde han aparecido más de 30 sumarios inéditos de brujería en Galicia, porque como siempre también aquí hay un sesgo. Todos hemos oído hablar mucho de las brujas procesadas por la Inquisición, pero hubo muchas más procesadas por la justicia seglar y con cosas terribles. Y leer estos días que estaba en el archivo histórico con los sumarios, con esos legajos del siglo XV, XVI, XVII, hasta el XIX, hasta muy avanzado. El XIX, uno de los últimos casos de meiga procesada en Galicia. Hay algunos en los que se especifican los tormentos, que es una palabra muy poética, tormento, que eran terroríficos, las cosas que hacían con ellas, y pensaba yo, bueno, esto es algo de siglos pasados, ¿no? Esto ya no puede ocurrir. Y ocurre constantemente. Ya en varias ocasiones hemos hablado de casos que se habían producido en la espiritual India, por ejemplo, en América Latina, en Europa. Incluso hay una serie de crímenes, como los crímenes de honor, por ejemplo, que también están vinculados a supersticiones y a creencias, pero es que lo de esta semana, esta noticia que salió esta semana, a mí ya me ha dejado totalmente chocado. Y dice esta información que según varias ONGs han denunciado, solo entre el pasado mes de julio y septiembre se han acusado a 324 mujeres de brujería en una región muy concreta de la República Democrática del Congo, 8 de las cuales, 9 según otra fuente, habrían sido quemadas vivas. Y a mí esto me parece terrible, ¿no? Que cientos de mujeres continúen siendo perseguidas por esta superstición. Pero en estos sumarios, en estos informes que estaba consultando y en los procesos de la caza de brujas que se dio en Europa y que se llevó por delante a aproximadamente 50.000 mujeres asesinadas en Europa, había una constante,
Y es por lo que yo comparto la teoría de varios autores de que detrás de esa caza de brujas había más un móvil vinculado a la misoginia o al machismo que a las creencias religiosas. Porque todos los inquisidores obviamente eran hombres, todos los jueces seglares eran hombres, todos los torturadores y verdugos eran hombres, y había un personaje en ese drama, unos psicópatas desalmados y miserables que se llamaban cazadores de brujas, y que eran unos estafadores, que en Galicia se les llamaba saudadores, en otras partes de España tienen otros nombres, que decían tener un don natural de nacimiento para detectar a las brujas, y se dedicaban a viajar por toda España señalando a mujeres que luego, obviamente, una vez pasaban por el tormento del interrogatorio, confesaban hasta que habían matado a Manolete. Tú lo confesabas todo, cualquier persona que pasase por esos instrumentos de tortura en España. Yo he estado ya en 3 museos donde se pueden ver las herramientas de interrogatorio aquí en España, que eso hay que verlo para saber qué fue la brujería y de dónde salieron esas confesiones. Pues esos tontopolla de los cazadores de brujas también eran hombres. Pero lo que está pasando en África, que es lo que me parece más dramático todavía, es que existen unos personajes llamados Bayakazi, que los medios han traducido como chamanes, entre comillas, es decir, médicos tradicionales, que fundamentalmente son mujeres. Y estas Bayakazi son las que se están paseando por los pueblos de esta región del Congo, señalando a mujeres, igual que ocurrió en España, fundamentalmente mujeres de edad, de 50, 60, 70, hasta 80 años, acusándolas de brujería y sin ningún tipo de proceso judicial. Bueno, aquí tengo la declaración de una testigo, Sasha Rubenga, que decía que todavía se estremecía cuando el pasado 16 de agosto pasado, vio como a eso de las 5 de la mañana, de la tarde, era lunes, en su pueblo circulaban varios jóvenes con una lista, una lista, en la que aparecían los nombres de 19 mujeres mayores de 65 años señaladas como brujas por una de estas supuestas chamanas. Y vio cómo a una de ellas, bueno, primero que les destruían la casa, algunas de ellas consiguieron huir de la aldea, pero una de ellas, llamada Niabadeus, ella vio cómo la rociaban de gasolina y le prendían fuego en medio del pueblo, ¿no? Y dice que lo que más le impactó es que en esas matanzas participaban menores. Dice, vi incluso a un niño de 5 años con un gran palo girando el cuerpo carbonizado de Niabadux. O sea, que es algo que está ocurriendo. Queríamos que esto de la caza de brujas, de estas masacres, pertenecían al siglo XVII, al siglo XVIII, al siglo XIX, y en octubre del año 2021, mujeres de todo el mundo siguen con las mismas componentes. Es que me parece alucinante que no hayamos aprendido nada de la historia. De todas formas, bueno, sí que matizaría un poco, porque tú has señalado como que el fenómeno de la brujería o la persecución de las brujas como que es claramente misógino. Yo ahí, bueno, y Mado a lo mejor también lo puede explicar mejor que yo. Yo no estoy muy de acuerdo en el sentido siguiente, porque es decir, eran sociedades misóginas antes y después de la persecución de la brujería. O sea, se discriminaba a la mujer por defecto. Entonces, el fenómeno de la brujería, como tú señalas, es un fenómeno de violencia estructural en el que participan hombres, pero participan mujeres y participan niños. Señalando, Zugarramurdi son denuncias de niños, Saleno son denuncias de niños. Entonces, que luego sí que al final se acaban ensañando con las mujeres, pero ya digo que con las mujeres se ensañaban con brujería, con persecución de brujería y sin persecución de brujería. Claro, Juanjo, totalmente, eso es irrefutable. Por eso digo que por eso luego no te sorprenda que digas, ¿cómo puede haber mujeres que señalan? No, es que eso es habitual. Por eso digo que la sociedad ya era misógina, y lo que hay que explicar es por qué en un momento dado se produce esa explosión de perseguir a brujas que antes no había ocurrido. Es ahí donde está el enigma y donde hay un montón de teorías y un montón de hipótesis. Claro, yo totalmente de acuerdo. O sea, la historia de la mujer desde el principio de los tiempos ha sido terrible.
pero lo que quizás porque estoy especialmente sensibilizado, porque me estoy leyendo todos los procesos y las descripciones de los interrogatorios. Mira, estos días estuve en Cangas, donde tuvimos nuestro pequeño Zugarramurdi. O sea, de repente, al mismo tiempo, fueron señaladas un montón de vecinas de Cangas en Pontevedra como brujas. Que muchas veces, yo lo conozco por Cuenca, porque también he leído los procesos inquisitoriales, son otras mujeres las que señalan a... ¿Sabes? Por eso digo que... Pero una cosa es... Yo no reduciría, porque creo que el fenómeno es mucho más complejo, si está que simplemente todo los decir sumarios, que es algo misógino, ¿sabes? No, claro que es mucho más complejo, pero bueno, yo me pero reafirmo... Juan José, creo que sabes que cuando una mujer señala a otra mujer en un contexto misógino y patriarcal, no tiene nada que ver que esa mujer es un producto de una sociedad misógina. No, pero es que además, las mujeres no estamos exentas de los sesgos culturales. No, las mujeres también en los sumarios judiciales si lo es están antes los y después nombres de los del testigos. fenómeno de la brujería, lo que digo es qué pasa ahí. Por eso digo que la componente misógina está ya de base. Cuando hay una está antes y después. Pero cuando hay esa persecución está antes y después. Hay que buscar otros factores, por eso digo que hay que buscar otros factores que expliquen por qué se manifiesta en forma de persecución inquisitorial y de torturas y de todo esto, lo único de lo que estamos hablando es de una radicalización fundamentalista de estas ideas, normalmente con un fin político y misógino. Claro, pero por ejemplo, mira, el caso de Zugarramurdi. El caso de Zugarramurdi hay un factor fundamental, que es que efectivamente hay todo este caldo de cultivo de la diabolización de la sociedad, la misoginia y todo lo que queramos. Pero hay un desencadenante, que es que hay un proceso de rebelión de los siervos, de los trabajadores que hay allí en Zugarramurdi, frente al abad, porque tienen que renegociar pues los pagos que tenían que hacer. Entonces, cuando llega la denuncia de la niña que viene del otro lado de los Pirineos y empieza a acusar que ha visto determinadas al diablo, que ha visto a determinadas mujeres del pueblo y tal, que efectivamente podrían tener una serie de sospechas de brujas, lo que hacen el párroco del pueblo de Zugarramurdi es tratar de reunir a todas esas mujeres en la parroquia a resolver el conflicto como se resolvían todos los conflictos de cualquier tipo allí. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto que tenía que haberse resuelto ahí, única y exclusivamente, el abad del monasterio aprovecha la situación para denunciarlo a la Inquisición, para que venga un poder desde fuera de la localidad a imponer justicia y también a someter, a represaliar a todos esos siervos que tenía y que se habían mostrado un poco, pues bueno, no un poco, sino que habían intentado de negociar nuevas condiciones. Entonces, eso es lo que hace que se magnifique el fenómeno. Claro, aquí no es una cuestión de misoginia lo que desencadena, la misoginia ya está. El tema de la diabolización de la sociedad está. Lo que tenemos es un factor político, económico, de una serie de luchas, digamos, entre clases, si queréis, que se aprovecha de esa situación para desencadenar todo este asunto. Entonces, por eso digo que aquí, al final, se utiliza como la brujería. Un factor de misoginia sigue habiendo. Claro, pero es estructural. Sí, porque existe el... Vale, porque ¿a quién quemaron, Juanjo? No. ¿Y qué es lo que estaban quemando? Pero si además, no solo a quien quemaron, es que tú te lees... Es que tú te lees los sumarios. Mira, yo me leí hace poquito el trabajo de una investigadora que hace el análisis. Que lo que estaba diciendo Juanjo no niega nada de eso, sino que dice que eso es parte de una sociedad patriarcal, es un ejercicio más, la Inquisición es una muestra más de ese machismo que existía en la sociedad. Pero vamos a ver, pero si lo estamos viendo en Afganistán, claro, si lo estamos viendo en Afganistán, ahora que se pregunte Juanjo, oye, ¿y por qué se han radicalizado en Afganistán si las culturas estas ya eran un poco patriarcales antes de los talibanes y ahora por qué? Pues hombre, no, es que lo de Afganistán es bastante más complicado, porque ya sabes que estaba en todo lo que son el Pastunwali, que es el código que manejaban ahí de... ¿Pero quién es la perseguida? No, pero... ¿Y fruto de qué es eso? Fruto de una sociedad patriarcal, fundamentalista. ¿Y de qué viene eso? Viene de las religiones abrámicas, de las religiones del Río, del judaísmo, del cristianismo, del islam, que han justificado gran parte la historia de la violencia y opresión contra la mujer y en gran parte la historia de la violencia que ha tenido lugar a lo largo de la historia. El manual que tenían todos los inquisidores Cruzadas, europeos, guerras santas. el martillo de las brujas, tú te lees esa abominación que empieza con una bula papal. O sea, la primera página del Maius es una bula del Papa, diciendo, estos chavalotes dominicos, que son muy majos, van a hacer aquí, van a arreglar el mundo. Y toda la composición, toda la construcción teórica del Maius es que, en esencia, la mujer es
más débil espiritualmente que el hombre, la mujer es la responsable del pecado capital. Pero eso es la excusa que utilizan para tenerla controlada, para que no tenga con el sumario libertad. de María Soliña. María Soliña es la amiga más famosa de todos los tiempos en Galicia. Tiene canciones, es la única que tiene películas, tiene una calle, tiene un monumento en la plaza de Cangas, y el sumario es que es terrorífico. Es una de las brujas de Cangas procesada. Entonces, ¿por qué tú te lees España, quiénes son los denunciantes y por cada mujer, Juanjo, había 10 tíos. Pero, o sea, que había alguna mujer. Y una cosa es que tú denuncies a tu vecina porque te cae mal o porque la ves sospechosa, aunque seas mujer, y otra cosa es que tú seas un profesional, como estas tías de África, de la caza de brujas. Para que veas el razonamiento donde lo quiero llevar. Contéstame por qué en España, después de que ocurre lo de Zugarramurdi, interviene el famoso abogado de las brujas, Salazar y Cías, ¿por qué se deja de perseguir a las brujas? Es que España dejó, en España entonces el reino, los diferentes reinos, dejó de ser misógina. Es que no dejaron de perseguir a las brujas. Yo esta semana he localizado un procedimiento de 1848 después de que se había disuelto la Inquisición. No podemos comparar precisamente la Inquisición deja de perseguir a las brujas y empieza a decir que además... Es que nunca las persiguió. Hombre, es que esa es la trampa. Esa es la leyenda negra. En la lista había muchísimas. Pero en comparación, a ver, que fueron 16 en Zugarramurdi, 50.000 en Europa, una en Galicia, y tú comparas, que es a lo que voy, los procesos de la Inquisición sobre brujería con los tribunales ordinarios, y los de la Inquisición eran unos santos que tenían que ser al cielo. ¿Sabes cómo ellos te decían? Claro, no con los judíos, no. Pero yo estoy hablando de las mujeres. Tenían una hora para la sesión de tortura. Al cabo de una hora tenían que parar. Si salía sangre, tenían que parar. Eso no lo hacían los tribunales ordinarios, pero todos eran hombres. Pero vamos a ver, y dale con lo de los hombres. Vamos a ver, te vuelvo a decir, resulta que la Inquisición era antisemita y era misógina, pero en un momento dado la Inquisición deja de ser misógina, según vosotros, y sigue siendo antisemita. Y los tribunales seglares siguen siendo misóginos. Por eso digo que en Europa eran todos misóginos durante todo el tiempo. Entonces por eso digo, vamos a ver, la sociedad evidentemente discriminaba a la mujer. Eso es estructural. Pero cuando hay, dentro de la dinámica de la historia, hay un cambio, tendremos que explicar por qué dentro de esa estructura se produce el cambio. Porque hay una cosa permanente y hay un elemento dinámico nuevo. ¿Y por qué? Pues, claro, pero tú como historiador, Juanjo, sabes que todos esos cambios... suelen estar relacionados con cambios de poder político, pues eso es lo que comentaba, con cambios de no solamente estructurales, sino también culturales. El ejemplo de Zugarramurdi, por eso he puesto el ejemplo de Zugarramurdi, porque es muy paradigmático, podríamos comentar más de gente que ha estado hablando, por ejemplo, cómo se utilizaba, habiendo ese caldo de cultivo que comentamos, esa misoginia, esa diabolización de la sociedad, se utilizaba muchas veces como arma arrojadiza para determinados intereses políticos, para luchas de bandos, de linajes, el acusar a alguien de bruja, sin serlo, porque en ese momento traías un nuevo poder a tu lado. El abad de Urdax, en Zugarramurdi, consigue tener un apoyo para romper el equilibrio de fuerzas que tiene en su localidad, porque se trae la Inquisición, se trae un poder central y frente a los campesinos ahora es más poderoso. Y además es que lo que hace es que descompone todo ese frente que tenían allí los campesinos, porque acaba de pasar por la... De hecho, el propio abad es el que es el traductor en los procesos de tortura y de interrogatorio a los campesinos, que es porque los inquisidores vienen de la meseta y no saben euskera. Entonces él mismo actúa de traductor, que imaginaros lo que pudo decir, y de ahí surgen, claro, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí hay un factor político por encima de todo esto que estoy comentando, y eso forma parte del fenómeno pero también hay brujas quemadas en la Inquisición. Pero si es que perdían antes de que existiera el fenómeno de la persecución de la brujomanía y después. Es que yo no entiendo cuál es el Juanjo, problema. había mujeres que acabaron en la hoguera. ¿Cómo empieza la Inquisición? Y cómo empieza la casa. A ver, chicos, no habléis todos juntos, por favor. Es que no entiendo cuál es el misterio. O sea, es que hubo mujeres que acabaron en la hoguera. Cuando se instaura la Inquisición. Porque la misoginia por sí misma no explica el fenómeno de la brujomanía. Yo creo que ¿Quién dice eso? Es que nadie ha dicho eso. Machismo y misoginia. A ver, chicos, dejar a Amado, qué chica. Perdón. Por sí solo no, pero en gran parte sí se explica la persecución de la bruja, porque la mayoría de las mujeres que acabaron en la hoguera quemadas no lo fueron por ningún motivo político. Te puedo hablar de Ana María la Lobera, te puedo hablar de Dolores la Beata, te puedo hablar de tantas y tantas mujeres que lo único que hicieron fue caminar por el hacer secundario de la vida y ser pobres y no ser doña no sé quién. Siempre las no ser eran eso pobres. Ya es una carga política. Pero no solo eso, hay varios casos de mujeres y hay un estudio, siento de
verdad, pobre también no es una recuerda- condición. No, al revés, La política, lo contrario. El poder político, el poder. Vale, pero el yo te poder hablo de lo político va contrario. contra Te los hablo de pobres, mujeres siempre. empoderadas, te Pero hablo que de ni eran mujeres que judías, tenían ni- dinero, y hay un estudio maravillosos, que no recuerdo ahora, lo tengo en la punta de la lengua, de una historiadora que ha hecho un análisis económico de la caza de brujas. En casos como el de María Soliña, que ella, cuando los turcos llegan a Cangas, matan a su marido, matan a su hermano, que habían montado una cooperativa de pesca, era una tía que tenía varias casas, que tenía además títulos, una mujer de dinero. Y como una de las cosas que se incluía en los procesos inquisitoriales es que cuando denunciaban te embargaban los bienes, porque el reo tenía que pagarse la manutención, en el caso de Galicia, como además dependía del Tribunal de Valladolid, el transporte, la prisión, todo eso, con lo cual trincaban todo lo que tenía. Y en el caso de esas mujeres empoderadas, que de repente se ven en la más absoluta miseria, de hecho hubo varias de ellas que se suicidaron, porque no soportaban la tortura en prisión. Y en el caso de María Soliña, no solo le quitaron todo, sino que con 70 años, sometida primero a la tortura por parte de los jueces ordinarios, luego por parte de la Inquisición, es que el sumario es sangrante, es terrorífico. Ahí hay una causa económica también, no es necesariamente política. Mado, dinos. Pero es que a veces las causas económicas no se separan de la misoginia. Por ejemplo, Claro. esas primeras alewives que hacían cerveza en el mundo protestante anglosajón del siglo XVI en Europa, que eran las cerveceras que le estaban robando el trabajico a los cerveceros, y como eran viudas y estaban solas y eso no se podía soportar en una sociedad misógina, pues empezó a tachárselas de bruja, perseguirlas y hacer todo lo posible para que una mujer, en definitiva, no pudiera establecerse de forma independiente de Ahí ninguna está. de las maneras. ¿Por qué? Porque una mujer en el pasado era una esclava, que se diga con todas las letras, porque ¿qué me dices tú que es un ciudadano del mundo que ni tiene permiso para trabajar, ni tiene permiso para moverse, ni tiene permiso para hablar? Dependía totalmente de la tutela del marido o del hermano o del del padre. padre. Pero todo no podía eso, ni trabajar, no habéis yo podía creo ni que lo que cuenta- dice y lo que dice Juanjo es que todo eso efectivamente pasó con la Inquisición, pero no ha hecho falta solo la Inquisición, porque después, en tiempos después, ha seguido pasando en otros aspectos, en otras cosas de la vida y de la y sigue sociedad. pasando, Además está el Bruno, caso- es que hay Por que ver supuesto, pero a Afganistán. veces la maquinaria misógina se especializa, se sofistica y se radicaliza. Lo estamos viendo en Afganistán. Sí, lo pero por repito. ejemplo, lo que digo es eso, si la Inquisición actuó por misoginia contra Zugarramurdi, ¿por qué luego se olvida de la brujería después de Zugarramurdi? ¿Deja de ser misógina? No la se sociedad olvida no- totalmente, no se olvida No, no, totalmente. hombre, Da sus paró- últimos paró- coletazos. no, Dolores no. la Beata fue hombre, no, quemada pero en la vamos a ver, hoguera Mado, en los albores de la Ilustración. Pero no Por puedes Dios. comparar un caso con lo que fue, lo que iba a ser Zugarramurdi y lo que ocurre en el Sigue resto de siendo Europa. una maquinaria misógina. Pero si es que claro de que una sí. institución misógina. Estamos hablando de la Iglesia y estamos hablando de una sociedad misógina. Pero es que yo no se insisto puede en que la entender, Iglesia no se no puede fue lo entender el peor que cristianismo pasó. de un dios alfa sin saber que es un dios alfa. Pero yo insisto en que el problema no es la Iglesia y no es la Inquisición. Es mucho más amplio porque hubo muchas más muertes. No responsabilidad del santo oficio de la Inquisición, sobre todo en España, que de la Inquisición, porque la inmensa mayoría fueron protestantes, en el ámbito protestante. Luego no tenemos ni idea de cuánto. O sea, a ver, oídme. 30 casos en el Archivo Histórico del Reino de Galicia, Pero si inéditos. yo de eso estoy esta totalmente semana. de acuerdo. O sea, no tenemos ni idea Sí, de las yo dimensiones. creo que todos Es estáis más, diciendo lo mismo. Yo estoy pero, totalmente de yo me acuerdo en mira, eso. poniendo me- matices diferentes acá. una de las cosas de las que estoy muy orgulloso en este trabajo es que, aunque en todos lados, en todas las fuentes históricas, se dice que en Galicia solo se quemó una bruja, no es verdad. Yo ya he encontrado documentos en los que se referencian otros ajusticiamientos en la hoguera. Pero me refiero a que no caigamos en esa trampa. La Inquisición no fue el principal problema de las brujas en los siglos Claro, que existió la caza de claro. brujas. Fue como una no lo es herramienta ahora. nada más, fue una maquinaria nada más. A veces se radicaliza en forma de ese tipo de maquinarias, como lo fue la Inquisición durante unos siglos, pero fue una forma de erradicación y de instrumentalización de esa sociedad y de ese momento en el que se perseguían ciertas cosas. Y Entre si otras. los inquisidores fueron los más benévolos a la hora de torturar y ejecutar a las brujas, que esto es así, imagínate cómo fue el resto. Yo creo que
estoy de acuerdo contigo en que no se puede salvar o blanquear la imagen de la Inquisición con Claro esa que frase no. que se dice en tantas ocasiones, pero había Inquisiciones, pero... O sea, no, Roma no, Santo no. mató a 5 Sí. y Chikatilo mató a 65. Roma Santa es inocente. Hombre, Claro, yo no maté Roma tantas, Santa no es yo bueno, no maté por eso, tantas como Chikatilo. Claro. Es eso, ¿no? Evidentemente... Y la luego que Inquisición y la no acusación te voy a de brujas, decir, no lo de solamente la era hoguera una cosa- es lo de menos. No Es- no voy a decir esa barbaridad. Claro. Pero Sí, sí. tú imagínate cómo sale de prisión una señora de 70 años a la que primero han sometido al potro, a la garrucha, a la aplastacráneos, a la aplastapulgares, en los tribunales de justicia, y luego la pasan a la Inquisición y vuelven a torturarla, como fue el caso de Soliña. Pero si es que son excusas al final sea, para estar machacando Pues a como las salen mujeres y miles ya de está. mujeres en el mundo hoy en día, las que siguen lapidando lamentablemente y Claro. apedreando por un adulterio o por salir sola a la calle o por conducir un coche. O por ser mujeres, y punto. Y vale. En definitiva. Exacto. No, Mado por ser Martínez, mujeres independientes. y aunque fueran dependientes, tampoco le tienen que acusar de No, eso, pero las dependientes se supone que son sumisas y entonces están Es que salvaguardadas además, por la fíjate, sociedad si muchas de las correspondiente. brujas eran viudas. Muchas de las brujas eran Claro. mujeres de marineros. Pero es que Por hay- eso es estaban el solas en el tema. mar. Ese es Claro. el tema, la libertad, Pero si lo la hemos dicho, independencia las cerveceras. económica, el hacer lo que te da la gana con tu vida, que no te dejan. Claro, Estamos a lo hemos mismo. dicho que eran las cerveceras viudas y eso no se podía consentir, Claro, que una viuda claro. subsistiera por sus propios medios haciendo cerveza. Que no se podía. Pero No vuelvo a traer una noticia como esta, el menudo follón. es que yo creo que no tiene nada que ver, bueno, nada que ver, evidentemente tiene mucho que ver con la Inquisición, pero sobre todo tiene que ver con el poder. El poder ha utilizado las creencias en la Inquisición en ese momento, pero el poder, todo poder, siempre ha sido machista, siempre. Mira, hay es un fundamento termino del con poder esto. de siempre. Hay una película que yo estoy recordando mucho ahora, de Sigourney En la Weaver. monarquía, ¿cuántas reinas permite? En todos los países La del mundo. española. Pero es que estamos hablando de lo mismo. La Si es que- española es que no todo permite se reinas. remonta- Permita. Por eso digo. Claro. Todo se remonta a las religiones del libro. Si es que todo es religiones abrámicas y a partir de ahí es como se explica todo. Si es que de aquellos barros vienen estos lodos. Quizá haya algo más, Mado. Quizá tiene que ver con la naturaleza humana más profunda. Porque tú ves los métodos de tortura, la misma idea de la tortura. Las mismas técnicas que usaba la Inquisición en el siglo XVI, siglo XVII, se están usando hoy. O sea, lo de la garrucha, lo de colgarte con los brazos hacia atrás y dislocarte los hombros, o la tortura del agua que se está usando en Guantánamo con los presos, los supuestos terroristas de Al-Qaeda. Sí, Eso hacía ya por parte de la Inquisición. Claro, y se Aprendieron justifica. de eso. Y se justifica. Y hay amigo una Carballar, hay una película que recuerdo ahora mucho cuando estoy leyendo estos sumarios el director de Polanski, que se grabó en La Coruña, precisamente cerca de Ferrol, con Sigourney Weaver. Está ambientada en la época de las dictaduras militares de América Latina. Y es la historia de un torturador y su víctima. La víctima está protagonizada por Sigourney Weaver. Sigourney Weaver termina reconociendo a su torturador, lo persigue hasta darle caza, y ella quiere saber por qué le hizo todo lo que le hizo, ¿no? Que son torturas muy parecidas a la de las brujas. Y entonces este tipo le responde, al final de la película, siento el spoiler, porque podía. Porque en ese momento él tenía la capacidad para ser dueño y señor de la vida, del cuerpo, de la mente y del alma de esa mujer que tenía tendida en la camilla en uno de los sótanos de uno de los edificios de la Armada en Argentina. Y probablemente hay mucho de esto, de esa borrachera de poder, lo que Zimbardo llama el efecto Lucifer, que se vio, por ejemplo, en Abu Ghraib, cuando jóvenes de buena familia americanos, jóvenes que no habían roto un plato, cuando llegan a Irak y tienen que someter a los presos, termina yéndoseles la mano y haciendo auténticas barbaridades que todos hemos visto, porque las fotos dieron la vuelta al mundo, ¿no? Hay algo en nuestra naturaleza humana que yo creo que tiene que ver vamos con eso. muy rápidamente, que queda mucha El información. problema, Josep, rápido. Quería añadir solamente que el problema es cuando la violencia está legitimada. Es decir, Claro, en todos estos casos lo está por el poder. Legitimizada, Claro, esa es la historia. La Inquisición legitimaba la violencia.
el Estado... Coño, les daban un manual, mírate el mayor. Estado Islámico legitima la violencia contra la mujer. Todas las religiones, Josep, legitiman la violencia contra el infiel. Estados Unidos, en Abu Ghraib, legitima, y no es una religión. Es decir, es el poder. Tú lo has dicho, es el poder, no es la religión, es el poder. Esta nueva información, vamos a cambiar de tercio porque quedan muchas noticias que comentar en esta tertulia Zona Cero. Esta noticia, esta información nos habla de parejas que mimetizan incluso las enfermedades, que la enfermedad que sufre uno la tiene el otro. Sí, bueno, es un estudio que han realizado y tiene que ver pues con las parejas que conviven durante bastante tiempo. Y bueno, pues se había especulado mucho pues que, claro, si tú tienes una vida en común, una rutina, unos hábitos, pues es fácil. Pero bueno, el estudio lo que han hecho es que han hecho el seguimiento de 5.391 parejas, que son de Japón, y luego también 28.265 de los Países Bajos. Bueno, lo que han estado viendo es un poco pues todos estos factores que os comento. Entonces, viendo la genética, viendo también la influencia ambiental y viendo los hábitos que tienen. Entonces, lo que han llegado un poquito a la conclusión es que no solamente pues a la hora de coger y tener, pues por ejemplo, esa simbiosis, dicen que puede incluso hasta tener una estructura corporal similar. Dicen, bueno, pues vale, pues si tienen la misma alimentación, pues puede llegar a tener eso cierta explicación. Pero dicen que es que les están influyendo, incluso con esto que estábamos comentando, con el asunto de las enfermedades, porque han visto que tienen presión arterial similar, que pueden tener hasta colesterol similar, triglicéridos similar y algo que hasta entonces pues no se había dado el caso, que era hipertensión, diabetes y también síndrome metabólico. Bueno, a la conclusión que llevan estos investigadores, que por un lado dicen que claro, que la gente se fija en otra persona que socialmente o físicamente pues es similar, ¿no? Que tengas unos estudios similares, que tengas un estatus social más o menos similar, pues que te puedes llamar la atención. Y luego ya, independientemente de la genética que tú puedas tener, que puedes decir, bueno, pues si hemos vivido en un determinado sitio, pues podemos tener una genética parecida. Pero es que resulta que este estudio han comprobado que en la rutina que tienen esa pareja, independientemente si tienen coincidencias genéticas o no, confluye que sí tienen este sistema que estamos hablando de mimetizarse. Entonces, lo que dicen es que cuando haya que hacer un tratamiento a una persona que tiene hipertensión o tiene diabetes, aunque la otra en un principio no lo tenga o no se lo hayan detectado, que es mucho más efectivo, en vez de hacer el tratamiento a uno de ellos, hacer tratamiento por parejas. Eso es lo que sacan en conclusión estos investigadores. O sea que si una persona tiene hipertensión, aunque la otra no lo haya sacado, como estás mimetizado, pues te tienen que dar el tratamiento de hipertensión para los dos. ¿No? Eso, creo que tienes diabetes, poco científico me parece. Pues lo mismo. Que tienes tendencia a tener problemas cardiovasculares, pues similar. Pero que dicen que, ya te digo, que incluso hasta el peso, han medido el abdomen, lo tiene similar. La masa corpórea la tiene similar. ¿No será que se les han traspapelado los informes médicos de uno al otro de la pareja? No. O sea, os digo... Yo eso lo he visto yo eso lo he visto en algunas parejas, ¿eh? Pero, Amado, si a veces incluso hemos traído, que lo hemos comentado, sí, que hay veces que incluso con tu mascota los rasgos faciales te pareces. Sí. Pues imagínate... Hombre, todo se pega menos la música. Sí, porque todo se pega. Por ritmo de vida, por tranquilidad, por movilidad. No, pero por ejemplo, si tú eres una persona que hace mucho deporte y te llevas a tu mascota continuamente haciendo deporte, pues al final, si tú eres de sillón ball y pues tienes a la mascota que es de sillón ball, pues es que al final, si le empiezas a dar comidita de la que tú comes,
pues 3/4 de lo mismo. Y con la pareja, pues es un poco eso, el día a día, el tú a tú. Oye, pues sí, es normal que tú te tomas el postrecito de chocolate y dame a mí uno que está muy rico. Pues al final coincide. Con Almadía Rosavientos, comentarios de los oyentes a propósito de este debate que se ha mantenido. Joaquín Valero nos dice y os dice, relájense por favor, que la cosa se está poniendo seria. O sea que, con calma. Y un oyente, no voy a decir el nombre porque no le voy a hacer publicidad, dice con Almadía Rosavientos, la cantidad de chorradas, evidentemente, a esta gente le gusta utilizar estas palabras gruesas, sin rigor historiográfico que estáis contando sobre la Inquisición y la persecución de brujas. ¡Qué manera de desinformar! Y miramos los que sigue esta persona. Oye, qué banda de misóginos todos, o muchos de ellos. Hombre, ¿qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar de los historiadores? Pues que digan tonterías históricas, claro, normal. Pero fíjate cómo la sociedad todavía tiene que cambiar esos hábitos y cambiar esa misoginia que existe. Luego puede haber matices y puede haber cosas que pueden pesar unos y otros, pero evidentemente eso ha existido tiempo después, mucho tiempo después de la Inquisición. La Inquisición fue un ejemplo, una manifestación en esa época de cómo el poder utilizaba esas armas, pero ha existido siempre, incluso cuando no existía Inquisición, o igual la Inquisición existe con otro nombre. Yo creo que sigue existiendo. Claro, de otra forma. Las noticias, luego continuamos en la tertulia Zona Cero. Nos quedan rápidamente, comentaremos algunas noticias y algunas informaciones más. Ahora llegan las noticias en Onda Cero, nos enteramos de todo lo que está pasando en España y todo lo que está pasando en el mundo. Y luego La Rosa de los Vientos continúa hoy hasta las 5 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia de Zona Cero. Os voy a dar la oportunidad a todos los contertulios de que no me hagáis caso. Vamos a finalizar esta tertulia Zona Cero dentro de 10 minutos y en ese tiempo vamos a comentar 4 o 5 informaciones más. Juanjo Sánchez Oro, vamos a escuchar un tráiler de una película, una cosa. Bueno, no lo vamos a escuchar. Sí, lo escuchamos. Bueno, un tráiler de una película que tiene que ver con apariciones marianas. La película tiene que ver con el centro de apariciones más importante ahora mismo, seguramente de toda Europa. Se sitúa en la antigua Yugoslavia. Sí, es el lugar de Medjugorje. Se cumplen este año 40 años de las apariciones, que comenzaron el 24 de junio de 1981, en lo que era entonces la antigua Yugoslavia, un régimen además comunista. Pues allí una serie de niños empezaron a ver apariciones de la Virgen en Medjugorje, apariciones que se siguen manteniendo hoy en día, de tal manera que estamos hablando de miles y miles de apariciones, ¿no? Que quizás es algo que rompe un poquito lo que es la pauta que entendemos la pauta que entendemos habitual del resto de apariciones. Pues justamente el 1 de octubre se ha estrenado la película, que realmente se llama Medjugorje, la película, pero no es una película de ficción, no trata de recrear de manera dramatizada los hechos que ocurrieron allí hace 40 años, sino que estamos hablando de una película que es un documental. Nosotros tuvimos ocasión de verla, pudimos asistir al pase de prensa, luego tuvimos ocasión de entrevistar también a los directores, y la verdad es que a mí la película me ha gustado mucho. Yo creo que hay como dos partes muy diferenciadas. En esta película hay una primera parte que es más bien un poco el recorrido histórico, lo que serían también, aparecen determinados testimonios de los videntes, que la mayoría, siguen todavía vivos, porque han pasado, como digo, 40 años desde entonces, y estos eran niños muy, muy pequeños. Y luego hay una segunda parte que a mí quizás es la que me gusta más que la primera, y es una segunda parte que ellos llaman los frutos, y que es donde hay diferentes testimonios de personas a las cuales el contacto con Medjugorje les ha transformado. Y a mí eso es una parte que me parece realmente muy, muy interesante. He de decir que es una película que evidentemente no es un documental de investigación, sino que realmente lo que es, los directores están convencidos y son creyentes. Una película que suena así. Me llamo Jesús García.
En el año 2006 me enviaron a Medjugorje a hacer un reportaje. Encontré la historia más grande que podía contarse. Cuando nos cansamos, nos sentamos al pie del monte. Ivanka miraba al monte y yo estaba de espaldas. Y ella, en un momento, me dijo: creo que la Virgen está en el monte. Y cuando Ivanka dijo eso, yo respondí de una manera un poco dura. Le dije: sí, la Virgen no tiene otra cosa que hacer que venir a vernos. En un momento, escuchamos una voz. Alguien nos llamaba desde lejos. Ivan, venid, ved a la Virgen. La Virgen está en el monte. Entonces, cuando los niños vuelven a sus casas, ellos hablan a sus padres qué es lo que está pasando y esto corre como pólvora por todo el pueblo. Durante 17 años he tenido esa gracia de ver a la Virgen todos los días. Y esta gente que estamos escuchando ahora son los videntes. Como estar en el paraíso. La Madre, con sus mensajes, intenta enseñarnos cómo abrir nuestro corazón y cómo conocer a Jesús. Y de esa manera, seamos los apóstoles de su amor y difundamos el amor hacia Jesús. La Virgen necesita firmes ejecutores del mensaje. Estos apóstoles son de verdad guerreros en un sentido positivo. Y vais a escuchar ahora a Tamara Falcón, nada más y nada menos. Nuestra vida no eran normales, ¿no? Son milagros. Lo único que puedo decir es que llegué siendo una agnóstica rabiosa, molesta, fastidiando a la peregrinación, y el Señor, en un momento inesperado, me tocó el corazón de una manera tan brutal que no ha cambiado mi corazón de vibrar desde ese día. Yo lo que descubrí en Medjugorje es que es un sitio de fe, es que la Virgen está presente porque lo ves en la gente. Yo a la Virgen, bueno, solo la diría gracias. Pues seguramente, Manuel, con este corte, con este tráiler, hemos entendido un poquito por qué la Inquisición era misógina, porque ha existido un poder absolutamente misógino con cosas como esta. Con apariciones ahí, porque esto ha sido manipulado, lo de Medjugorje, de forma política, de forma misógina también, a todos los niveles, ¿no? Pero ¿y qué no es manipulado? O sea, bueno, claro, sí, cualquier cosa que pueda generar opinión, que pueda generar dinero... Hombre, pero que cualquiera no. Pero dentro del poder eclesiástico se han utilizado las apariciones, independientemente de su causa y de su origen, para hacer política, ¿no? Yo creo que se utilizan más por particulares para hacer dinero. Las apariciones, digo, porque la Iglesia católica es tremendamente exigente antes de autorizar el culto en un punto de aparición, pero es cierto que hay casos como en Portugal o como en México, que sí hay toda una dimensión política después de que se haya producido la aparición. Irónicamente, ¿quiénes ven a la Virgen? Mujeres. ¿Tyler, no te ha parecido un poco la Virgen? O sea... ¿Cómo? O sea, la Virgen. O sea, ¿no te ha parecido un poco, o sea, la Virgen? Sí. Medjugorje es un fenómeno, por un lado está la parte real o no que puede existir en este tipo de fenómenos, como en el Escorial, como en Garabandal, como en Lourdes, y otra cosa es la manipulación que hubo después, independientemente de que el origen sea o no un fraude o no, independientemente de eso. A ver, yo bueno, ya sabéis que estuve en Medjugorje, es un lugar que ahora mismo yo creo que ya por hechos consumados la Iglesia lo ha tenido que aceptar, ha mandado un administrador apostólico para que se encargue de la situación, y realmente ahora mismo es el segundo centro de peregrinación mariano de Europa, o sea que está detrás de Lourdes, creo que supera a Fátima, si no me equivoco, y entonces ellos... hay cosas que son como difíciles de creer, porque claro, estamos hablando de más de miles y miles, o sea, de decenas de miles de apariciones, porque la Virgen se aparece todos los días a varios videntes, todos los días. Entonces, claro, eso es un poco, y luego también hay una parte en el origen, que yo además les pregunté también a los directores, sobre el propio obispo de Mostar, el anterior,
cuestionaba las apariciones. Decía que realmente era un fraude realizado por los franciscanos y ahí hay una disputa entre franciscanos y el obispado, un embrollo político bastante particular. Lo que sí que digo es que la película, ya digo, a mí me ha gustado mucho, sobre todo quizás la segunda parte, la que es menos histórica, por esos testimonios sinceros donde aparece, como hemos escuchado, Tamara Falcó, claro, María Vallejo, fenómenos, y persona, por ejemplo, Nando Parrado, que es una de los supervivientes del accidente aéreo de los Andes, que también es una persona que ha transformado su vida a través de la fe en la Virgen de Medjugorje. Y bueno, quien quiera información, porque se va a ir estrenando por toda España, simplemente que consulten la página web de medjugorjelapelícula.com y ahí tienen toda la información sobre los estrenos, las salas, etcétera. Vamos a comentar también y vamos a escuchar la voz de los protagonistas porque los has entrevistado. ¿Qué es esto, Mado Martínez, de El Señor del Sombrero? Bueno, pues son manifestaciones del subconsciente. Son interesantes, ahora que estamos hablando un poquito de temas religiosos y yo que, bueno, me especialicé en antropología de la religión y sigo fascinada por los sistemas de creencias que son muy respetables y creo que siempre son un ejemplo de resiliencia, de cómo los seres humanos lidiamos ante ciertas cuestiones y ante ciertos temas como la muerte, por ejemplo, o la pérdida de un ser querido, y que en definitiva nos habla mucho de cómo somos los seres humanos, cómo somos los Homo sapiens y por qué tenemos esa capacidad cerebral de tener experiencias místicas, seguramente porque necesitamos tenerlas, ¿vale? Y los testimonios que vamos a escuchar ahora me los ha relatado Marianne, es enfermera, trabaja en la unidad de reanimación de pacientes quirúrgicos y nos habla de qué ven, qué sueñan, qué recuerdo traen esos pacientes cuando despiertan, ¿no? Que es lo primero que dicen, ¿no? Y hay dos cosas que dicen, ¿no? Y ella dice que ha recopilado muchos testimonios muy curiosos y que esta noche he traído aquí con la curiosidad y el interés de que si alguien ha tenido una experiencia similar al despertar en una sala de reanimación y ha soñado con un señor de sombrero de copa o ha soñado que intentaba escalar un muro, manifestaciones del subconsciente muy significativa, otro día diré qué significan, que lo diga, pero vamos a escuchar a Marianne. Venga. Muchas de las personas que vuelven de ese estado nos dicen que ven a un hombre con sombrero y nos dicen, ostras, menos mal que se ha ido ya el hombre con sombrero que estaba ahí sentado en la cama. ¿Y te han dado detalles de cómo iba vestido? ¿Si iba vestido de blanco, de negro? De negro, con sombrero de copa. Mado, más cosas. Este es el primer corte que hemos puesto. Nos está diciendo que generalmente muchos de los pacientes que despiertan en esa unidad de reanimación, a ella le ha llamado mucho la atención, ella es enfermera, ella trabaja en ese servicio, le ha llamado mucho la atención que muchos pues le han dicho, ¿no? Menos mal que ya me desperté, ya se ha ido el hombre este, ¿no? De que estaba aquí, este hombre, ¿qué hombre, no? Pues un hombre aquí sentado al borde de la cama, vestido de negro con un sombrero de copa. Esa era la descripción, esa manifestación del subconsciente simbólica. Ya digo que en otro programa ahondaremos más en el significado de estas manifestaciones simbólicas. Y otra cosa que le ha llamado la atención es que muchos pacientes quirúrgicos, oncológicos, quirúrgicos, cuando despiertan dicen que han estado intentando escalar un muro. Vamos a escucharla. He tenido algún caso de enfermo de cáncer que lo que les pasa es que no pueden saltar un muro. Hay como un muro que no pueden saltar. Estos pacientes estaban bajo los efectos de la anestesia, repito, estaban en una unidad de reanimación. Y eso era pues lo que algunos decían, ¿no? Y a ella le llamaba la atención cuando despertaban, ¿no? Que pues estando en ese momento como que habían tenido ese sueño, esa manifestación del inconsciente y esos eran los motivos, las manifestaciones, los símbolos que se habían repetido particularmente, que eran varios y era ya pues, varios los que se lo habían dicho y le había llamado la atención. Mi llamada esta noche es para que si personal sanitario, enfermeros, personas que alguna vez hayan despertado en una unidad quirúrgica de reanimación o similar, tengan un testimonio parecido de este tipo con los señores
de negro, del sombrero, sentados al borde de la cama o que están ahí como acechando, ¿no? Cuando estás a punto de despertar, o pacientes oncológicos que intentan escalar ese muro, pues que nos escriban al programa o se pongan en contacto con nosotros, porque es un tema interesante del que podríamos hacer un estudio sobre el inconsciente. En rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, ahí se pueden dirigir y transmitimos ese mensaje, ese contacto a Amado Martínez, que lo va a estudiar y lo va a investigar. Josep Guijarro, hablamos ahora de esa guerra genética contra los mosquitos. ¿Qué es esto? Pican los mosquitos. ¿Sí? Pican con gran disimulo. Bueno, pues efectivamente hay una investigación nueva que ha sido financiada por el Ejército de Estados Unidos y que ha sido publicada recientemente en las actas de la Academia Nacional de las Ciencias, que revela nuevas técnicas de ingeniería genética para ser empleadas como un medio de control de plagas y ayudar a reducir la propagación de enfermedades infecciosas, como por ejemplo podría ser el Zika o el virus del Nilo Occidental. Y lo que han hecho estos investigadores del Instituto de Biotecnología Colaborativa del Ejército, en colaboración con una universidad, que es la de California, en Santa Bárbara, apuntan a un gen específico que haría infértiles a los mosquitos macho. Y entonces liberan grandes cantidades de insectos macho que han sido esterilizados en la naturaleza, vamos. Y cuando llegan las hembras y se aparean con un macho estéril, la hembra, ¿a que no sabéis qué le pasa? ¿El qué? Se vuelve infértil. Fíjate, volvemos a la misoginia, en este caso de los mosquitos. Se vuelve infértil y lo que consigue es que el macho se aparee mucho menos y que la hembra, al ser infértil, pues no pueda dar nuevos mosquitos. Y esto es importante ya no solo para el control de plagas, sino incluso para liberarnos, ¿no?, de los mosquitos. No sé si recordáis, se hizo una experiencia similar en Barcelona con las palomas. Y la verdad es que bajó de forma considerable el número de palomas en Barcelona, aunque no es lo de Barcelona no es una esterilización genética, es simplemente darles un alimento que les esterilizaba temporalmente. En el pasado, esta técnica de los insectos estériles, insisto, se ha utilizado para gestionar plagas con éxito, por ejemplo, en el caso de la mosca de la fruta, pero, sin embargo, nunca habían dado éxito con el mosquito, el Aedes aegypti, que es como se llama, el del virus del Nilo Occidental, que propaga la enfermedad, o por ejemplo el famoso mosquito de la fiebre amarilla, que también habían fracasado. Y parece que el problema radicaba en la utilización de productos químicos o radiación para esterilizar insectos con el fin de controlar las plagas, que es mucho menos efectivo que ese genoma, que no lo he dicho, es el CRISPR-Cas9, y que, bueno, nos puede liberar de esos molestos bichitos que nos llenan los brazos y las piernas de habas, ¿no? Ay, qué bien sería que se pudiese esterilizar a los malvados, sí, para que ¿verdad?, dejaran de reproducirse. Bueno, pues qué difícil. Desde luego que castración. Sí. Manuel Carbellal, una última información, una última noticia, muy rápidamente. Vamos a comentar algo muy rápidamente, ¿eh? En un minuto. El cerebro crea la mente. Imposible. Lo dejamos por así. Sí, pero sí que te voy a recomendar algo donde estuve anteayer, que es una exposición extraordinaria que se puede visitar en el Museo pues lo comentamos otro día, Etnológico. entonces, vale, merece la pena. Que tenemos muchas cosas. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carbellal. Gracias. Con Amado Martínez, un abrazo, gracias. Buenas noches. Con Josep Guijarro.
Hasta la próxima. Hasta luego, Buenas chicos. noches. Con Juan José Sánchez Oro. Hasta la semana que Gracias. viene.